Seguimos con el desarrollo de nuestro componente token. Ahora vamos a ver la ubicación de varios tokens en una misma celda. Ahora implementaremos la lógica que nos permitirá ubicar varios tokens en una misma celda. Máximo se mostrarán 4. Para ello, regresamos en este caso a nuestro Visual Studio Code y vamos a empezar a simular ese comportamiento. Para ello, vamos a probar solo con 2 tokens. Voy en este caso, documentar esta parte. Vamos a mostrar solo 2 tokens. Y voy a establecer básicamente 2 tokens que estén en una ubicación cercana. Entonces, por ejemplo, vamos a indicarle que voy a bajar este valor. Digamos, en este caso tenemos el azul y voy a indicarle que en este caso sea 6, por ejemplo este. Y voy a utilizar el verde y en este caso vamos a indicarle que en este caso sea, por ejemplo, 10. Y voy a ubicar una posición 9 por el momento. No, posición 13. Listo. Entonces, en este caso tenemos 2 tokens acá. Este y este. Por el momento, para no visualizar este valor, voy a ponerle que sea false, el debug. Entonces, básicamente, ¿qué sucedería si yo pongo los 2 tokens de esta forma? Vemos que un token queda encima de otro. Por tanto, no se podría visualizar que existen 2 tokens en la misma celda. Por ello, tenemos que cambiar su tamaño. Recuerden que aquí tenemos unos valores que nos indican eso. Por ejemplo, tenemos el total de tokens y la posición. Vamos a empezar a jugar con esos valores. Digamos que vamos a ubicar los mismos tokens en la misma celda de salida. Recuerden que estas celdas, las celdas de salida o las celdas que están marcadas con una estrella, son celdas seguras. Si existen 2 tokens en 2 celdas, en una celda que no sea segura, básicamente el token que llega a la celda envía a la cárcel el token que estaba en esa celda. Pero eso lo vamos a validar más adelante. Por ello, voy a cerrar aquí, básicamente voy a dejar el componente token abierto y vamos a empezar a hacer una serie de cálculos acá. Entonces, en este caso, lo primero que necesitamos hacer es, vamos a calcular el z-index, vamos a calcular algunos estilos que vamos a requerir. Por ello, primero que todo, voy a indicar aquí una variable, cons, lo voy a llamar de tipo calculate style tokens, token de styles. Este va a tener una serie de valores, va a tener el total tokens, que lo tenemos, su posición de esos tokens, total dice available. Entonces aún no tenemos total dice available, entonces vamos a crear una variable que tenga el total de dados disponibles que tiene ese token de dice available.length. Entonces voy a establecer aquí un comentario. Básicamente dice el total de dados disponibles que tenemos en este caso, el total de dados disponibles que se están utilizando. Muy bien. Ahora, con ello en mente, pues ahora sí vamos a utilizar esta variable. Acá lo utilizamos. Luego de ello, vamos a pasar una variable que diga si se está moviendo o no. Y también vamos a pasar una variable de tipo canSelectToken, que esta básicamente es de tipo canSelectToken y además si isDisable UI es igual a false. Es decir, puede seleccionar un token sí, siempre y cuando la variable que venga dice que sí lo puede seleccionar y además isDisable UI está en false. Por defecto, pues ese siempre está en false. Vamos a darnos cuenta que ese isDisable UI lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando con sockets. Muy bien. Ahora vamos en este caso, vamos a crear un helpers para este archivo, para archivo token. Estos helpers, básicamente, vamos a darnos cuenta, este patrón, normalmente cuando existe una lógica que no es parte del componente como tal, lo vamos a separar del componente. Entonces, dentro de tokens, voy a crear el componente de tipo helpers.ts. Este S porque en este caso no vamos a utilizar nada relacionado con pues, JSX. Aquí, primero que todo, voy a crear una interfaz. Esa interfaz la vamos a utilizar en 2 funciones. Por ello, voy a crear una interfaz que sea común para los dos. Y esa interfaz básicamente, ¿qué es? Es la que contiene esta data. Entonces me traigo aquí. Entonces, total tokens va a ser de tipo, esto es un número. Posición también es un número. Básicamente la mayoría son números. Total dice available también es un número. Aquí no es, aquí en este caso es un número. IsMoving, pero ese sí es un boolean. Y pues canSelectToken, ese es un boolean también.
Ahora, este tipo, ¿por qué lo estoy exportando? Porque básicamente ese es este tipo. Y acá lo importamos. Listo. Voy a organizar en este caso, los imports. Ahora tenemos aquí este valor de canSelectToken, que es el valor que tenemos. Y con este vamos a pasárselo a un método, que es con ese método vamos a calcular el Z-index de nuestro token. Como se puede apreciar acá, este valor yo ya lo había puesto, que era Z-index era igual a 1. Pero este Z-index tiene que ser dinámico. No puede ser porque necesitamos que un token quede encima de otro. Entonces el Z-index de este va a variar. Entonces para ello, inicialmente vamos a crear un helper. Con ese helper vamos a hacer esa acción. Entonces vamos a crear un helper y lo vamos a llamar de esta forma. ¿Y este qué va a recibir? Este va a recibir básicamente estos valores. Entonces a este es de tipo este valor. De ahí calcular. ¿Eso qué quiere decir? Que acá básicamente vamos a calcular el Z-index cons Z-index, es decir, este Z-index va a ser igual al resultado que nos va a volver esta función. ¿Y este qué requiere? Requiere este data que le vamos a pasar. Aquí importamos y este Z-index pues ya vendría siendo este que vamos a pasar acá. Pero bueno, este Z-index tiene que ser, ahorita está diciéndonos que es de tipo void porque no estamos devolviendo nada. Entonces para quitar ese error, pues aquí le podríamos decir un return, por ejemplo, 1 por el momento. Y acá, como se puede apreciar, pues yo no tendría error. Ahora, pues aquí tenemos que empezar a sacar toda la data que necesitamos. Entonces vamos a sacar el total tokens, vamos a sacar position, el total dice available, vamos a sacar el isMovie y el can select token. Muy bien. Guardo. Y ahora aquí vamos a empezar a hacer el cálculo. Entonces, primero que todo, vamos a crear una variable de tipo ZIndex, que esa variable va a tener el valor base de todos los tokens. Por defecto, este va a tener una constante que se va a llamar base ZIndex token, que como lo vemos acá, es una constante que nos dice que el valor base de ese token es 1. Es decir, que si no tenemos más tokens en la misma celda, siempre su ZIndex va a ser 1. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de ZIndex. Entonces, como les comentaba, voy a agregar algunos comentarios pues para así saberlo. Se establece el ZIndex por defecto que tendrá el contenedor del token. Este ZIndex es el que voy a devolver, qué pena. Ahora vamos a empezar sí, a validar cuál sería su ZIndex final. En este caso vamos a indicar, sí, puede seleccionar el token, que es cuando le puedo dar clic. Además, el total de dice available es diferente de 0, es decir, que tiene en este caso tokens dados disponibles. Y además, en este caso, se está moviendo. Por defecto, le vamos a decir que ZIndex es igual a otra constante que se llama ZIndex. Sería ZIndex, en este caso, token select. ¿Cómo así? Ahora, si vemos este 7, ¿qué es lo que sucede? Como les comentaba, aquí básicamente vamos a tener máximo 4 tokens. Entonces vamos a tener el token, el Z-index de esta forma. Posiblemente vamos a tener estos Z-index en una misma celda. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero también podríamos tener un tooltip, sería 6. En este caso, para darle la prioridad a ese token y así se pueda visualizar siempre, le vamos a decir que él tiene un Z-index máximo para que quede por encima de todos. Esto sucede cuando tenemos 2 o 3 tokens en la misma posición y queremos darle, en este caso, prioridad al elemento con el cual se le quiere dar clic. Por eso tenemos la opción de CanSelect Token. O también indicándole que si tiene dados disponibles y es diferente de 0 o si se está moviendo, este tiene, en este caso, un Z-index superior y siempre va a quedar encima del resto. Por ello le establecemos ese valor. Ahora, en este caso, voy a establecer aquí un else. En el caso que no se esté mostrando el token. En este caso no se esté ni seleccionando el token, ni tampoco se esté que no tenga dados disponibles, sino simplemente se está mostrando los tokens. Para ello vamos a validar lo siguiente. Si el total de tokens que tenemos es mayor que 1, porque si es igual a 1 quiere decir que no va a entrar acá y siempre su base va a ser 1.
Y además, la posición que tenemos es menor o igual a otra constante que tenemos que se llama max, max tokens visibles por token. ¿Este valor qué es? Es el valor que les decía. Este básicamente nos está diciendo que solo vamos a mostrar 4 tokens por celda. Si tenemos más, no lo vamos a mostrar. Y vamos a verlo más adelante cómo lo vamos a ocultar. En este caso, básicamente le vamos a decir, venga, entonces su z-index va a ser igual a posición. Es decir, si tenemos que la posición de este es 1 y la posición de este es 2, básicamente vamos a decir que la posición del elemento, el z-index del primero va a ser 1 y el z-index del siguiente va a ser 2. Ya lo vamos a ver a continuación. Y aquí guardamos. Con esto estamos calculando el z-index. Muy bien. Aquí voy a agregar un comentario. Es un comentario extenso, pero me gusta tener estos comentarios para así poderlos explicar. Si se tienen dados disponibles, se establece el z-index de selección. De esta forma, el token quedará encima de los demás que están encima de la celda, si es que hay más. También se pondrá si la ficha se está moviendo. En este caso tendrá el z-index mayor para que quede arriba, que es lo que explicaba anteriormente. Se establece el valor de Canceled Token con Total Days Available, ya que solo deberían tener en cuenta el valor de Total Days Available. Si el usuario puede seleccionar el token, también entra cuando se está moviendo el token, que es lo que acabamos de hacer acá. Y otro comentario que tengo acá, son comentarios extensos, pero créanme que al final del día ayudan mucho, es, por el contrario, si existen más tokens en la misma celda, se establece su z-index dependiendo de la posición. De esta forma quedará uno sobre el otro. Solo se tienen en cuenta los primeros 4. Si hay más, no se le establece el z-index y quedarán con el valor por defecto, que es 1, pero no se va a mostrar. Entonces voy a guardar acá y aquí vamos a hacer un cambio. Entonces, por ejemplo, la posición de en este caso es el azul. Voy a ubicarlo en la misma posición que tiene aquí, 13. Y vamos a decirle que esta es la posición 1. Entonces, para que funcione, tenemos que decirle total de tokens es igual a 2. Total tokens es igual a 2. Estaremos en la misma celda. Esta es la posición 1 y la posición 2. Lógicamente van a quedar uno sobre el otro, pero vamos a darnos cuenta o vamos a revisar cuáles son los z-index con los que tenemos. ¿Listo? Entonces veamos acá. Venimos acá y decimos acá. Tenemos el game token. Este tiene un z-index de 1, quiere decir que está más abajo, y este tiene un z-index de 2. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos en este caso las diferentes profundidades. Uno va a quedar encima del otro, sí, pero cuando los estemos cambiando de posición, nos vamos a dar cuenta que en este caso van a quedar de esta forma. Listo. Para hacer ello, vamos a empezar a establecer otra función que nos ayude a calcular en este caso, la posición donde se va a establecer pues ese token. Muy bien. Para ello, vamos a establecer, primero que todo, voy a establecer un comentario acá, muy sencillito, que se calcula el z-index del elemento padre. Listo. Entonces aquí tenemos este z-index que estamos estableciendo por los diferentes valores. Y ahora vamos a establecer un estilo para la pieza, para así poderla, pues en este caso, modificar. Para ello, básicamente voy a crear aquí una variable, cons, y esa variable se va a llamar stylePiece. Esta básicamente vamos a llamar una función que se llama getTotalStyle, getTokenStyle, qué pena. Voy a crear acá, export, cons. Básicamente, ¿qué va a hacer? Básicamente vamos a recibir los mismos elementos. Bueno, vamos a recibir básicamente las siguientes props. Vamos a recibir casi los mismos props que recibimos acá, pero los vamos a extender. Es decir, necesitamos tener 2 props adicionales. Por ello voy a decirle que voy a crear una nueva interfaz que se llama getTokenStyle y va a extender básicamente de porque van a tener casi los mismos valores, pero adicional de ello necesitamos el type, el tipo de celda. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque el tamaño que se renderiza acá al final va a ser diferente. Van a ser mucho más pequeños. Por ello necesitamos el tipo de celda. Para ello recuerden que tenemos en este caso un valor de tipo detail, que en este caso nos indica el tipo de celda, que puede ser jail, normal o exit. Aquí pues ya no le importó. Recuerden que como es un tipo, pues lo ponemos acá de esta forma. Acá voy a revisar que nuestros imports estén ordenados.
ahora sí están ordenados. Y ahora con estos tipos vamos a empezar a recibir la información. Entonces, el tipo que va a recibir acá es de este tipo, básicamente. Y acá, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir casi lo mismo que estamos acá. Entonces, por eso lo voy a poner acá. Entonces, vamos a recibir el total tokens, la posición, el total dice available. Vamos a recibir, por ejemplo, de una vez voy a pasar el type tile. En este caso le voy a decir que es de tipo type tile. Tenemos que decirle que, por ejemplo, esté en Yale. Recuerden que este es un enum que tiene los diferentes tipos de celdas que estamos trabajando. Pasamos la variable isMoving y el valor de canSelectToken. Y este nos va a devolver una hoja de estilos o estilos. Entonces, por ello vamos a indicarle que va a ser de tipo React.CSProperties. No siempre suelo establecer el tipo que devuelve la función. Por ejemplo, aquí se infiere este tipo number, pero aquí sí lo necesito indicar que va a ser de tipo CSProperties o de tipo, bueno, en este caso es un estilo. Por ello sí lo establezco. Entonces aquí básicamente vamos a poner este getStyle que viene acá. Lo importamos. Aquí cuando lo importo, como se puede apreciar acá, este viene ya directamente de helpers. Muy bien. Me gusta revisar que estén ordenados. No, sort. Ahora sí. Entonces, ¿este qué espera? Este espera la información que teníamos de calculate styles. Entonces la pasamos. Pero además de ello, necesito extender el tipo de celda. Entonces, por eso lo paso acá. ¿Y dónde se pone este valor? Este valor es el que va a recibir al final del día nuestra pieza. Por eso la pongo acá. Entonces, ahora vamos a empezar a ver esta función. Primero que todo voy a establecer una variable que me indica los diferentes scales o los diferentes tamaños que va a tener, en este caso, una celda o un token dentro de una celda. Ahora, notarán que la primera posición es 0.85. En este caso, como se pueden dar cuenta acá, las celdas no ocupan todo el espacio. Ocupan solo un espacio determinado, los tokens, como se pueden dar cuenta, para así poder ver el resto. Como se pueden dar cuenta, aquí se lo ocupa todo. ¿Qué indica esto? Si tenemos, en este caso, un solo token, su valor de scale va a ser 0.85, es decir, el 85% del tamaño. Si tenemos dos, va a ser 0.7, es decir, el token 1 es de 0.7 y el token 2 de 0.7. 3, 0.5 y 4, 0.5. Así sucesivamente. Entonces, las diferentes scales dependiendo de la cantidad de fichas que existan en una misma celda. Estos son los scales. Ahora necesitamos las posiciones de donde se van a ubicar dentro de la celda. Entonces, aquí igualmente voy a establecer un comentario que indica eso. Positions. Entonces, si tenemos solo un token, pues básicamente su posición es 0, no tenemos que ubicarlos. Pero si tenemos dos, vamos a decirle que se mueva -4 hacia la izquierda y 4 a la derecha. 3, -8 a la izquierda, 0 queda en el centro, -8 a la derecha. 12 se mueve 5 y 5 y 12 cuando tenemos 4. Ahora, estos valores corresponden a un valor de translate de CSS que vamos a utilizar más adelante. Ahora, vamos a establecer cuál es el index de la posición que vamos a jugar con el scale. Para ello voy a indicar aquí un let. Establezco let porque esa variable la vamos a modificar más adelante. Por eso le indico que es index. El let, qué pena. Entonces, en este caso, si el total de tokens que, por ejemplo, tenemos es menor o igual a positions, de position.length, positions.length, en este caso le decimos que tomamos el valor de total tokens menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el total de tokens empieza en 1. Y pues este valor es un índice, el cual va a hacer referencia a scale. Y como es un índice, pues como sabemos, los índices en as arrays empiezan en la posición 0. En este caso, si no, por defecto es un valor de 3. 0, 1, 2, 3. Es decir, que vamos a tomar este valor de acá. Ahora, con ello, voy a poner un comentario acá. Recuerden que es bueno poner comentarios. Dice, si el total de tokens inicia en 1 es menor o igual que la totalidad de posiciones, se crea el índice.
Pero si el valor de total tokens es mayor que el índice, por defecto bueno, el valor de la posición a tomar es la última, ya que se mostrará como si fueran 4 tokens. Si existen más de 4 tokens, estos tokens no se mostrarán, pero para los demás aplica la posición para 4, que eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, ¿qué pasa si tenemos 5 tokens? Igualmente tenemos que mostrar la posición para 1, 2, 3 y 4, pero el quinto no se toma. Recuerden que al final del día esto se convierte en 0, 1, 2, 3. Entonces él entra acá y este index position es el que nos va a tomar la posición para cada uno de los tokens que vamos a establecer. Luego de ello vamos a establecer el valor de scale. Entonces ahora sí, LED, también lo pongo LED porque vamos a establecerle, vamos a modificarlo más adelante. Entonces vamos a hacer scale es igual a. Entonces básicamente vamos a indicarle si position es menor o igual a la variable que tenemos, máximo, en este caso 4, vamos a indicarle que scales, en este caso, es igual a index position. Si no, esto quedaría en 0. El scale quedaría en 0 y por defecto eso quiere decir que se estaría tomando este valor que tenemos acá. Pues igual voy a poner un comentario que ya tengo aquí establecido. Si la posición del token es menor o igual que 4, se establece el scale. Si no, el scale será 0 ocultando el token. Esto es lo importante. Aquí es donde estamos ocultando el token. Por ejemplo, si se tienen 6 tokens en la misma celda, solo se mostrarán los 4 tokens. El quinto y el sexto tendrán un scale de 0. Por tanto, no se mostrará. Ahora necesitamos determinar la posición del token dentro de la celda. Por ello vamos a crear una variable de tipo translateX. En este caso vamos a hacer lo mismo. Si su posición es menor o igual al valor de maximum, bueno, a este valor que tenemos acá, básicamente la posición que vamos a sacar va a ser de positions, en la posición index position, que ya tenemos acá, y en su valor position menos 1. ¿Cómo así? Como se puede apreciar aquí, esto es un array de arrays. Si es 0, pues solo tenemos un token, siempre va a entrar acá. Pero si son 2, necesitamos la posición para el token 1 y el 2. ¿Estos valores de dónde provienen? ¿O cómo sabemos si entra a este o a este valor? Como se puede apreciar aquí, vamos a pasar position 1 y position 2. Es decir, 0 y 1. Si vemos acá, por eso le restamos 1, para que nos quede 0 y 1. Si no, por defecto este valor va a quedar en 0. Entonces aquí vamos a indicarle el siguiente comentario. Determina la posición de la misma celda. En la celda. Listo, ya tenemos el translate. Ahora, pero ¿qué pasa si tenemos un token seleccionado? O si tenemos dados, en este caso, para lanzar. Básicamente, si tenemos esta misma lógica. En ese caso, el token no le tenemos que aplicar esos valores de escalamiento, porque él tiene que quedar, en este caso, tener prioridad. Por eso, su valor de scale por defecto, sin importar la cantidad que exista, va a ser en su posición 0, es decir, se va a mostrar el token grande, por decirlo así, y su valor de translate X, él va a tomar la posición inicial, es decir, en este caso, la posición 0, 0, indicando que va a quedar en primer plano, es decir, va a coger esta posición. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos seleccionando estos valores. Pero también vamos a tener un caso especial, es cuando, en este caso, nuestro token ya haya llegado a una celda de salida o a la celda final. Por eso vamos a validar que si el tile es igual al valor de atype tile.end, está al final, vamos a cambiarle su tamaño, scale, igual a 0,45. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque básicamente el valor que quede acá, pues el token va a cambiar de tamaño y va a quedar mucho más pequeño en relación a los demás. Ahora, pero necesitamos empezar a utilizar estos valores. Entonces para ello le vamos a hacer un return. El width de este, por defecto, siempre va a ser su size style, que lo tenemos. El height va a ser también igual al size style. Y por defecto vamos a pasarle un transform. Este transform va a devolver una serie de valores. Va a establecer un scale. ¿Y ese scale qué va a hacer? Pues básicamente va a ser el scale que ya creamos arriba. Scale. También vamos a establecerle un translate. Y ese translate vamos a ubicar solo el X. El Y no lo vamos a tocar. Entonces, translate, y le vamos a poner, en este caso, translate X, y esto es en píxeles. Entonces, por tanto, le ponemos un píxel, y aquí va a quedar menos un píxel también, simplemente para que quede en Y un poquito más arriba.
Muy bien. Aquí en este caso, aquí no necesitamos esto, necesitamos una coma. Guardo y vamos a ver qué sucede acá. Entonces guardamos acá y vean lo que acaba de suceder. Automáticamente ya nos estableció el valor. Es decir, si yo aquí establezco que este es 1 y este es 1, vean que va a quedar uno sobre otro, ¿cierto? Bueno, este quedó en la posición 2, 1. Entonces, si, por ejemplo, vamos a establecer en este caso 3 tokens. Entonces, este token, por ejemplo, voy a habilitar el token rojo, me lo voy a llevar acá. Entonces, el token rojo tiene que estar en las mismas posiciones, 6, 13, ya está. Pero vean que este quedó encima de todos. Entonces, ahora no tenemos 2 tokens, tenemos 3 tokens. Entonces, aquí tengo que poner 3, aquí también 3. Pero ahora su posición es 3. Ahora miren lo que sucede. Ahora se distribuyó. Ahora tenemos en este caso, vamos a ponerle un cuarto token. Entonces tomamos el valor de 4 token acá, lo ponemos acá, le ponemos las mismas posiciones, 6, 13, pero ahora en este caso no serían 3 tokens, sino serían 4 tokens. Y la posición de este aquí también sería 4 tokens. Y la posición de este sería 4. Ahora vean cómo se han distribuido. Y ahí vemos que están distribuidos en este caso, los 4 tokens. Pero, por ejemplo, si yo establezco otro token acá, vamos a poner otro token acá, y les digo ahora que todos, en vez de tener 4 tokens, tenemos 5 tokens, vamos a darnos cuenta que acá, este va a ser posición 5. Vea que nada cambió, pero el quinto token está ahí, solo que no está visible. Vamos a visualizarlo, tomamos aquí el valor, vamos a Developer Tools, y aquí tenemos un token, en este caso tenemos este token acá, luego tenemos el token ZIndex1, ZIndex2, ZIndex3, ZIndex4, ZIndex5, este vuelve a estar en ZIndex1, pero ¿qué sucede? Si vemos aquí dentro de este, nos dice que su scale es 0. Si vemos en el token que está arriba, vemos que su scale es 0.5 y así sucesivamente. Con esto hemos establecido las diferentes dimensiones y hemos permitido que nuestro juego tenga la habilidad de tener varios tokens en una misma celda. Vamos a recapitular qué hemos hecho. Básicamente, para poder permitir hacer eso, hemos establecido dos funciones. Una función inicial que nos calcula el Z-index de nuestro juego. Ahora, si, por ejemplo, si digamos que el Z-index de este no lo hubiéramos calculado y hubiéramos puesto 1, en este caso, pues, no pasaría nada, pero cuando lo estamos moviendo, pues no se vería de esa forma. En este caso, lo vamos a ver más adelante, es cuando se selecciona un token. Por ejemplo, si el lanzamiento que va a hacer el usuario es el verde, básicamente este verde tiene que tener un Z-index mayor que el resto. Entonces, en este caso, por eso es necesario. Acá, pues básicamente tenemos la función que hace ese proceso. Entonces, este calcula el Z-index y este calcula la posición del token que en este caso, pues, que tiene el token dentro de la celda. Básicamente hemos establecido los diferentes scales. Por ejemplo, voy a establecer aquí un nuevo token. Voy a tomar este token, por ejemplo, blue, y lo voy a subir. Entonces, en este caso, en vez de, voy a ponerle 12 y quedó de esta forma, pues lógicamente porque aquí quedó mal, entonces este sería solo 1. Entonces vean que aquí ya me tomó este valor. Ahora, como se puede apreciar, este no está dentro de, o sea, completamente ocupando toda la celda. Esto es porque tenemos un 0.85. Si le pusiera 1, vea que ocupa casi toda la celda. En este caso se vería bien, por decirlo así, pero ¿qué sucede si tenemos dos tokens consecutivos? En este caso, un token puede ser que esté tapando a otro token. Entonces vean acá, este token está tapando un poco a este token. Y cuando tengamos un tooltip va a ser peor. Entonces por ello, aquí se estableció que no toma todo el valor, sino tome solo un 85% del total de la celda. Aquí establecemos sus posiciones, dependiendo de dónde está cada celda. Por ejemplo, aquí estamos trabajando con 4 tokens. Si yo le dijera aquí, no sé, por ejemplo, 18, vean que el token se movió un poquito más, 20, y se está saliendo de la celda, como se pueden apreciar. Pero en este caso, pues ya estaría ocupando más de lo que debería. Entonces, por eso le hemos establecido 12. Pero esto está acompañado también al tamaño.
Por ejemplo, aquí tenemos cuatro tokens. Aquí, por ejemplo, hubiera podido ponerle 3 y vean que se reduce, pero se reduce ya demasiado. Si le ponemos 8, ya se está saliendo, que es lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, es un patrón. Está 0.85, 7, 6 y 5. Si ponemos 4, se reduce un poco más. Muy bien. Con esto hemos validado algo muy importante de nuestros tokens, que es la habilidad de poder tener varios tokens en la misma celda. En los siguientes videos vamos a continuar con el trabajo en nuestro token. Les recuerdo, el token es uno de los componentes más complejos, puesto que con este nos permite mover nuestros elementos alrededor de la celda. Vamos a continuar con la creación de nuestro token en el siguiente video.